Bienvenidos a un nuevo video. Voy a comenzar con el trazo de esta linda blusa tipo camisa que es como un top porque viene el corte como hacia la cintura. Voy a trazar esta línea de inicio, esta línea roja, dejándole 2 centímetros de ancho, y aquí voy a dejar de ancho 5 centímetros con esta línea verde. ¿De qué me va a servir esta línea verde? Es para realizar la parte de la vista que contiene el área de los botones. Entonces, siempre en el patrón delantero o el patrón que tenga esa área donde se le coloquen botones, se le hace o se le deja ese espacio para luego dividirlo en dos y colocarle un doblez y que quede bonito a la hora de confeccionar. Entonces voy a comenzar aquí con lo que es la medida del cuello. Comienzo desde el cruce de esa línea roja con la verde y le voy a colocar 8 centímetros para esta talla que voy a trabajar, que es la talla M. Voy a bajar 8 centímetros y marco la forma de lo que es el cuello. Este cuello tipo semicurvo aquí, y voy a colocar en la mitad de lo que es el ancho de mi espalda, de un hombro al otro. Mide 34, lo divido entre 2 y me da 17. Ahora esos 17 los traslado hasta acá, pero le sumo unos 4 centímetros y eso me da 21. Aquí en este punto coloco hacia abajo 21 centímetros para poder trazar la línea del busto por esos dos puntitos que me van a servir de referencia. Trazo la línea y esta me va a medir la cuarta parte de mi busto. En mi caso son 23 centímetros y le agrego 1.5 centímetros, es decir que va a ser 24,5 para que me quede ese top holgado, que no me quede muy ajustado al cuerpo. Ahora voy a bajar desde el punto del área del ancho de la espalda, bajo 3 centímetros para darle la inclinación al hombro. Luego de trazar la inclinación del hombro, continúo con el área de lo que es la sisa de la manga. Coloco mi regla de esta manera y voy a terminar de trazar desde el hombro, donde lo incliné, hacia abajo, hacia la línea del busto. Esa línea siempre vamos a dividirla entre dos y le vamos a colocar en la mitad, en el punto medio, 1 centímetro hacia la izquierda para darle espacio para la curvatura de lo que respecta a la sisa de la manga. Entonces, ya colocándole aquí el punto separadito ahí de 1 centímetro, procedo a unir esos puntos desde arriba, donde está el hombro, la parte media y donde finaliza la línea del busto. De esta manera ya tengo completada esta parte de lo que es la sisa de la manga. Ahora coloco mi cinta métrica de hombro hasta llegar al área de la cintura y marco allí el talle delantero. En mi caso son 44 centímetros. Ustedes se miden pasando por el busto para que les dé la cantidad allí deseada. Ahora trazo el contorno de mi cintura, lo divido entre 4 y eso es lo que me va a dar. En mi caso son 18 centímetros exactos, ya ajustado al cuerpo, pero yo le voy a aumentar 1,5 centímetros, entonces sería 19,5 en esta área, pero no conforme con esto, veo mi diseño y veo que este lleva un arruche en la parte de la cintura, es decir, que allí la tela debe quedar un poco más ancha. Entonces la voy a hacer a la misma medida de lo que mide el busto. ¿Ok? Si en su caso es igual, ustedes lo hacen a la misma medida que le aumentaron allí el busto. Entonces yo completo aquí con estas líneas punteadas la medida y el trazo de esta manera va a ser recto. ¿Por qué? Porque en esa área de la cintura se va a recoger y se van a hacer pequeños plieguecitos y se va a trabajar con una goma o caucho en la parte de la cintura en la siguiente fase de lo que es este patrón, que es como un cinto o una pretina que se hace allí en la parte baja. Entonces trazo el costado, que de esta forma recta acá. Entonces la cintura y el busto tendrían la misma medida. En la cintura, si es una cintura pequeña, allí quedarían esos centímetros de más. Si su cintura es más grande que el busto, bueno, se le aumentan unos centímetros, de 5 a 6 centímetros, para que puedan arruchar y que les quede
similar al diseño. Ahora abajo, aquí le voy a dejar 1 centímetro de costura cuando corte esta parte, porque el top, la primera parte, es esta que ya está diseñada, ¿verdad? Le pueden dejar 1 centímetro de costura allí y luego viene el cinto o la pretina que lleva esta blusa. Entonces yo la voy a hacer aquí pegada, pero ya ustedes previamente saben que al separar estas dos partes, le pueden aumentar los centímetros de costura de cada lado. Entonces ya tengo aquí de 5 centímetros de ancho, yo lo voy a sacar de dos veces y me quedaría allí muy bien hecha mi pretina. Entonces aquí le voy a dejar el centímetro de costura, que ya saben que debe llevarlo, la parte baja, la parte de arriba también debe llevarla a la hora de cortarla en la tela. ¿Para qué? Para que unan las dos partes de esa forma de la pretina y le puedan meter una goma. Entonces aquí le voy a dejar esta y allí tienen. Ahora voy a pasar por todo el contorno de lo que va el patrón delantero, todas las partes que llevan su centímetro de costura para que no me reste medidas en el patrón. Ya después de marcar todos los contornos, procedo a hacer lo siguiente. Aquí en este patrón yo puedo trazar de una vez lo que es el cuello trasero. ¿Para qué? Para que pueda hacer el contorno totalmente igual de la parte trasera de este patrón. Entonces bajo aquí unos 2 centímetros y marco una línea curva que me representa al cuello trasero, lo uno con el hombro y allí tengo mi forma. Por supuesto ella va a llevar su centímetro de costura también, pero en este caso voy a tomar otra hoja y voy a marcar todo el contorno de esta primera figura que es la parte de atrás. Bien, entonces ya lo marqué con otra hoja, todo el contorno de lo que les dije anteriormente. Por supuesto, este patrón no lleva la separación de 5 centímetros que lleva esta parte delantera. Ok, entonces se hace a lo que es esta medida, ok, de todo el contorno sin tomar en cuenta esa solapa o esa, disculpen, o esa vista que lleva en la parte central delantera el patrón delantero, que es esta. Ok, todo esto que ustedes ven aquí. Entonces ya le pasé el contorno, ya lo corté y por supuesto ya tengo mi patrón delantero. Aquí lo ajusto al trasero, perdón, aquí lo ajusto. No vamos a necesitar esa parte que ya les mencioné. Entonces lo coloco aquí al ras y vean la diferencia que va a haber entre uno y otro. Se lo coloco por acá y por supuesto voy a cortar la parte delantera, sin olvidarme de colocarle centímetro de costura a lo que es el cuello delantero. Y por supuesto voy a completar, ya que voy a utilizar este lado donde está la línea verde hacia la izquierda, voy a marcar el centímetro de costura del cuello y completar el cuello, ya que esta parte se llama vista, toda esta desde aquí hacia abajo, ok, esa vista donde van los botones debe tener su espacio para poder colocarlo allí y no restarle medidas a la blusa. Entonces ya completada mi forma, termino de marcar la parte inferior y corto. Bien, entonces ya al terminar acá por todo el contorno de la hoja, pueden observar cómo queda. Ok, yo doblo aquí a la mitad para que sepan cómo va a ir la parte de la vista. Pueden dejarle 1 centímetro de más a esta partecita, ok, la que va en el doble, en la parte de abajo o de arriba, como ustedes quieran confeccionarlo, para que no les reste medidas allí. Entonces aquí voy a bajar a partir del cuello unos 2 centímetros y de allí va a ir puesto el botón. Entonces bajo 2 y mido el ancho, en este caso son unos 3 centímetros que mide de ancho la vista. Entonces a 1,5 coloco el puntito en todo el centro. Ahora
Para colocar los demás puntos donde van los botones voy a medir 7 centímetros hacia abajo. En cada espacio 7 centímetros. Y por supuesto rectifico si lo coloqué ese punto en la parte media del ancho de esta vista, perdón. Entonces allí tengo esta parte, la voy a cortar, lo que es la pretina, esa parte de la cintura. Ahora voy a medir aquí. Pueden observar, pueden dejar 1 centímetro de costura más en esta partecita que doblan hacia arriba, o la pueden doblar hacia abajo, o simplemente en la orilla le pasan overlock y la doblan hacia abajo, la planchan y allí tienen listo su vista. Ay, siempre me confundo. Ok, entonces aquí divido entre 2 y me da 1,5 allí la medida porque el ancho es de 3 centímetros. Entonces ahora voy a cortar la parte de lo que es la cintura para que vean cómo va a quedar esta partecita. Ya terminando de cortar aquí, recuerden dejarle centímetro costura a esta parte baja de este patrón, ok, en su tela, o si no le agregan un pedazo de papel más, y aquí dejan también 1 centímetro costura en esta separación. Ya en la parte baja sí lo tiene, ok, que es esa línea naranja que ya les había mostrado. Entonces ya saben cómo les va a quedar, ok. Y en la parte trasera, aunque no se los marqué, ustedes ya deben colocarle el ancho de esa pretina a la parte trasera de esta blusa, ok. Entonces aquí vamos desde la línea verde hacia la derecha, van a marcar la mitad de lo que es la separación del busto. En mi caso, de un seno al otro mide 18 centímetros. Lo divido entre 2 y eso me da 9 centímetros. Entonces esos 9 centímetros son los que marqué allí. Ahora subo unos 5 y aquí bajo unos 10 centímetros. ¿Para qué? Para darle la parte desde el centro hacia arriba es el alto del bolsillo. Y ahora de los lados es 5 y aquí 5 hacia la izquierda y 5 hacia la derecha. Aquí vuelvo desde el punto central hacia la izquierda unos 5 centímetros y hacia la derecha unos 5 centímetros, ¿ok? Igualmente en esta parte 5 hacia arriba y 5 hacia arriba en este otro lado. Ya tengo todos los puntitos por donde va a pasar la línea que me va a marcar todo el contorno de lo que es mi bolsillo en ese tipo de blusa. Esa blusa lleva 2 bolsillos, uno en cada lado, y pueden tomar como referencia estas medidas. Ahora, si ustedes quieren unos bolsillos más grandes, ustedes le pueden aumentar sus medidas, ya no sería 5, sino serían 7 centímetros de ancho, y de largo sí estaría bien, pero si lo quieren hacer más grande le pueden aumentar unos 2 o 3 centímetros, como ustedes quieran. Ahora voy a calcar esa figura para poder tener aparte el patrón del bolsillo. Voy a sacar tanto el bolsillo como tal y también la tapa. Entonces marco con puntitos referenciales para ir trazando la forma completa del bolsillo. Ya finalizado el trazo de todos los lados de mi bolsillo, que es un rectángulo, bueno, ahora procedo a realizarle todos los contornos. El centímetro de costura le marco por todo el contorno el centímetro de costura, ¿ok? Porque esta es una pieza que se va a sacar muy independiente a lo que es la tapa. Bien, entonces ya tengo mi figurita. Ahora simplemente lo que voy a hacer es cortar para colocarle la tapa, que en sí esta tapa yo la quiero sacar un poco más grande en respecto a lo que es el ancho. Yo le voy a aumentar 1 centímetro más de cada lado para que me quede, que sobresalga allí, ¿ok? Entonces le coloco unos 5 centímetros de ancho y por supuesto aquí estoy verificando cuánto mide, que son 13 centímetros, y voy a trazar una línea de 13 más 2, ¿ok? Que es ya del centímetro de costura se lo voy a agregar de una vez. Ya cuando ustedes estén más prácticos, ustedes lo hacen de una vez. Solamente
voy a trazar aquí un contorno de centímetro de costura en la parte de arriba y la de abajo. Solamente la de los lados le agregué los 2 centímetros de una vez. Bien, entonces ya tracé 15 centímetros de ancho y ahora subo 1 centímetro hacia arriba y voy marcando el contorno, ¿ok? Solamente de arriba y la parte de abajo. Aquí casualmente llega hasta el contorno de la otra pieza, lo marco y por allí voy a cortar. Allí tengo mi formita de lo que es la tapa, ya van a ver cómo va a quedar aquí. Por supuesto, allí sobresale un poco porque todavía a esa primera imagen le falta el contorno del centímetro de costura. Ya van a ver cómo va a quedar con esta figura, que es la que voy a colocar en la tela y se va a cortar a esta medida. Entonces aquí la tengo, le coloco la tapa encima, ubicándola en el mismo lugar. Y aquí tengo, por supuesto voy a doblar aquí para que vean cuán ancho queda en la tapa, que es de 5 centímetros de ancho. Y va a quedar larguita. Aquí le resto 1 y 1, que sería el de la costura. Entonces van a sacar 2 tapas, ¿ok? Para hacerle como un cuerpo y hacerle una buena costura allí que no se vea. Bien, entonces allí tengo mi tapita de lo que es el bolsillo. Un bolsillo considerablemente bien grande, y es decorativo. Bien, entonces ahora voy a medir lo que es el contorno de la sisa. Uno de los patrones, en este caso me da 23,5 y de allí yo voy a comenzar con el patrón de la manga. Hago un lado estas y voy a hacer mi manga. Voy a comenzar en este papel trazando una línea por si tengo que marcar allí en la parte del hombro, la parte superior, si tengo que marcar el contorno del centímetro de costura, voy a dejar allí esos 2 centímetros de ancho entre esa línea y el inicio. Y ahora voy a bajar unos 10 centímetros, ¿ok? Esos 10 centímetros siempre los dejo porque es como la altura promedio desde el hombro hacia donde termina el músculo, donde da como la curvatura, el músculo del brazo, el primer músculo allí que se nota. Entonces yo le bajo allí unos 10 centímetros, marco 2 puntitos y ahora trazo una línea hasta lo que da el ancho. Déjenle de ancho a este papel de acuerdo a la cantidad de la sisa. Por ejemplo, si a ustedes les da 23 la sisa, deben dejar como 25 de ancho este papel. Entonces, la sisa la voy a comenzar a marcar desde esa línea azul de manera inclinada hacia el final de esa línea roja que tenga la medida de la sisa. En mi caso son 23,5. Entonces lo dejo hasta allí y ahora divido entre 2. Hacen el mismo procedimiento que les he enseñado en todos los videos, que dividen esto a mitad y luego las dos mitades que dan, las dos líneas que dan, las voy a dividir nuevamente. Entonces, al marcar esos 3 puntos o al tenerlos ya marcados esos 3 puntos, yo voy a subir en la línea superior en el punto que dio 1 centímetro, ¿ok? Al ya marcar así como estoy haciendo acá. Entonces voy a subir 1 centímetro en este punto y voy a bajar en el tercer punto. Y el del medio se mantiene allí. Entonces voy a hacer la forma que es como una curvatura que viene, sube y luego baja. Porque esta forma es la que se va a adaptar a la manga, ¿ok? A la sisa de la manga, de lo que es las dos partes de el torso delantero y el trasero de lo que respecta al patrón de la blusa. Entonces aquí voy a bajar desde esta primera línea hacia abajo unos 25 centímetros. La manga en sí mide 30 centímetros completamente, pero voy a bajar aquí unos 25 para darle un largo
como les digo, un largo normal, ¿verdad? Como lo muestra allí la tipo camisa. Y marco 2 puntos hacia abajo y luego trazo una línea recta hacia el ancho que decidí dejarle a este papel, ¿verdad? Entonces ahora le voy a dejar de ancho al doble que tiene, el dobladillo que tiene el contorno allí del brazo, esa camisa. Entonces la voy a dejar de 5 centímetros y le voy a agregar 1 centímetro de costura, ¿ok? Centímetro de costura, allí le coloqué 6, entonces le resto 1 y al trazar, perdón, al doblar esa parte que le dejé el centímetro de costura y subo el doble, entonces me quedaría de ese mismo ancho o algo parecido. Entonces ahora le coloco el centímetro de costura, ya como estoy un poco diestra, entonces le coloco aquí la cinta métrica para verificar si mide 1 centímetro esta parte de lo que corresponde a la sisa. Entonces ahora corto por todo el contorno y continúo. Observen cómo realicé aquí, doblo en lo que corresponde a la orilla, ¿verdad? Y aquí le hago el doble, que ese es el que va a quedar en la blusa. Y luego le puedo pasar en esa parte superior del dobladillo una costura. Si no, se deja así porque en la imagen pareciera que no tiene costura. Entonces aquí el ancho de mi brazo es de 30 centímetros. Entonces aquí estoy marcando hasta 15. ¿Por qué? Porque estoy trabajando a mitad esta manga. Y veo que me sobran unos centímetros. Entonces yo le puedo dejar unos 3 centímetros en este lado. Y entonces lo que corresponde al otro lado, cuando salga la manga completa en el corte, va a tener 3 centímetros más. Es decir, que la manga me va a quedar holgada. ¿Ok? Porque no es una manga que queda ajustada al brazo. Entonces aquí marco desde el final de la sisa hacia abajo en esta formita y le dejo 1 centímetro de costura a ese lado. Entonces mi manga me va a salir con el contorno que yo tengo originalmente, que es de 30 centímetros más 6, ¿verdad? De holgura. 6 centímetros de holgura, porque le dejé de un lado 3 centímetros y en el corte va a salir 3 centímetros para el otro lado de la manga. Entonces ya aquí tengo mis figuras. Recuerden que al patrón trasero no le hice el corte así como este lo tiene el delantero, ustedes se lo hacen y disculpen que no se los mostré aquí, pero bueno, tuve varias interrupciones y bueno, se me pasó. Pero ya ustedes saben que debe tener el mismo corte el delantero que el trasero en esa parte de la cintura, lo que es la pretina. Ahora aquí, por supuesto, voy a medir el cuello, ¿ok? Para sacar este tipo de cuello que en realidad es un cuello camisero. Entonces, ¿qué voy a hacer? El cuello camisero lleva 2 partes. Entonces, la parte de abajo, ¿ok? Se va a medir desde el doblez de allí de la vista hacia el hombro. Y luego completo acá y mido, sigo midiendo y a mí mi cuello, la mitad de mi cuello, es decir, el delantero y el trasero, mide 24 centímetros, ¿ok? Ustedes van a medir desde esa, allí ya doblada la parte de la vista, ¿ok? Ya allí está. Entonces, para que les pueda iniciar desde allí, de donde están los botones. Bien, comienzo en este pliego de papel. Yo voy a colocar de largo los 24 centímetros. Trazo una línea de 24 centímetros. Luego voy a colocarle el ancho de esa parte de lo que es el cuello, que es de 3 centímetros de un lado y 3 centímetros del otro. Y trazo mi línea inferior. En este caso hice la de un lado, tracé la línea inferior y luego la de este otro lado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a restar un centímetro aquí en esta esquina de arriba, 1 centímetro o pueden llevarlo a 1,5 centímetros. Allí le retiré 1 centímetro y voy a hacerle la forma, una formita curva que vaya desde ese punto hacia la esquina de la parte de abajo.
Ya marqué aquí mi forma, ¿ok? Le termino de remarcar. Y esa es la formita que lleva el cuello en la parte donde van los botones, ¿ok? Y hasta incluso allí en esa esquina a la izquierda, ustedes van a calcular el largo de 24 centímetros, lo dividen entre 3 y van a tener 3 tercios. Es decir, si lo dividen entre 3, colocan esa cantidad que es 8 centímetros, comenzando de izquierda a derecha, 8 centímetros, y van a trazar una línea entre cada punto que ya le colocaron allí. Entonces, en base a esos 3 tercios, yo voy a hacer la nueva forma. Bien, entonces aquí, ¿qué hice? Yo subí desde la esquina hacia arriba 3 centímetros con esa línea morada. Ahí no le voy a colocar centímetro de costura, ¿ok? Sino a los lados y en la parte superior. Entonces incliné esas líneas punteadas moradas y llevé esas líneas de abajo hacia el primer tercio, hacia la primera línea de 8 centímetros. Y luego uní con esas líneas punteadas moradas de arriba, las uní con el inicio donde le iba a hacer la curvatura en esa primera esquina allí donde estoy agarrando. Entonces aquí mido y veo cómo me va a quedar mi patrón de lo que es el cuello. Por supuesto, cada quien tiene su centímetro de costura y se ve más grande de lo que es. Entonces ya voy con la parte de lo que es la solapa de este cuello. Ahora tengo este pliego de papel y voy a trazar, a diferencia del cuello base que hice anteriormente, que midió 24 centímetros de largo, ahora voy a marcar aquí una línea de 22, es decir, le voy a restar 2 centímetros a, al cuello, a lo que complementa al cuello, que este es la solapa. Le voy a colocar 3 centímetros de ancho, al igual que el anterior, y por supuesto, este va a llevar unas modificaciones tanto en la parte de lo que da con la parte trasera del cuello, con lo que es la punta o la forma puntiaguda de esta solapa. Entonces, ustedes van a inclinar la regla de esta manera y van a medir 1.5 hacia afuera a partir de esta esquina. Miden 1,5 centímetros y marcan su punto. Ya este es el punto referencial para darle la forma a la punta de lo que es la solapa del cuello. Entonces, allí lo pueden observar, yo lo completé con unas líneas punteadas y van a utilizar una regla así, de esta forma, o lo pueden hacer manualmente, y aquí van a bajar unos 0,5 centímetros. ¿Para qué? Para hacer esa parte menos ancha, porque es la que va a dar con la parte trasera de nuestro cuello. Entonces, al dar como que la vuelta al cuello, esa partecita no se va a levantar tanto esa forma allí. Entonces aquí yo coloco con esta regla esta forma y uno esta hacia la otra esquina. Entonces aquí tendría mi forma completa de lo que es ahora la solapa del cuello. Entonces en esta parte no le voy a colocar centímetro de costura, solamente la parte de abajo, al lado, en este lado, y la parte superior. Procedo a marcarle por todos los contornos, menos en la parte derecha, ahí en el final, todo lo que es el centímetro de costura, corto y ya tengo mi solapa de mi cuello. ¿Ok? Uno, la forma, ¿ok? De esta solapa, este es cuando está hacia arriba, y luego ella va a dar la forma hacia abajo, ¿verdad? Para bajarlo a lo que es la base de este cuello. Aquí lo pueden observar con colores cuando hice los trazos, y por supuesto ella va a ir hacia abajo, así, ¿ves? Lo que respecta a la camisa, y por supuesto va a ser observada lo que es la punta de la base de abajo, la primera parte que le saqué de este cuello, allí ella se va a observar. Entonces ya tengo aquí mi figura de lo que es el top
de esta linda blusa con su solapa y su base de cuello, su bolsillo y por supuesto que ahí no se ve lo que es la pretina, tanto en la parte delantera como en la trasera y la manga, ¿ok? Bien, si les gustó este video, pueden darle like, guardar, compartir y por supuesto comentar. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube, Venecia Leal, para más videos. Pueden revisar todos los videos que he realizado todos estos meses atrás y tiene patrones interesantes para aprender. Bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.